La construcción de Estado-nación. Con la conquista de América Latina, los europeos descubrieron un nuevo mundo, lleno de contradicciones. De igual manera sucedió para los nativos de América. Fue un choque de culturas, avances y atrasos. La ocupación y administración de América permitió a los europeos de la península ibérica construir una sociedad de superiores e inferiores, de libres y esclavos, de blancos y no blancos. En las etapas iniciales del contacto cultural, en las regiones densamente pobladas y adelantadas de México y los Andes centrales, los españoles reconocieron estructuras de poder y estatus amerindios comparable a las suyas. Incorporaron elementos de la élite amerindia en el ápice de sus estados nativos, así como a nivel local. El clero amerindio fue despiadadamente destruido por una sociedad conquistadora, puesto que la nobleza amerindia cooperó con los colonistas españoles. Fue conservada para exigir tributos y trabajos a las masas indígenas. Los peninsulares españoles y los criollos se concentraron en los grandes centros comerciales, administrativos y financieros del mundo colonial, tales como México y Lima y las principales ciudades mineras. El campo pertenecía a la población amerindia, entre la que estaban esparcidos los blancos en sus haciendas o pequeñas ciudades. En la América portuguesa, los blancos estaban concentrados en unas cuantas ciudades portuarias, como Recife, Bahía y Río de Janeiro. El campo brasileño alojaba a un pequeño número de amerindios nómadas, negros en las plantaciones y un puñado de amos blancos. La mezcla de razas en América Latina, como en cualquier otro lugar, bajo los efectos y las consecuencias de la conquista, fueron inevitables. Como resultado de la mezcla entre blancos, amerindios y negros, fueron los mestizos, mulatos y zambos, mezcla de indio y negro. Esta mezcla racial en América produjo un estatus social y la discriminación racial por parte de los blancos o casi blancos. El primer factor en la mezcla de razas era la ausencia relativa de mujeres europeas en las corrientes migratorias al nuevo continente. Podríamos decir que por cada 9 hombres había una mujer. En el siglo XVI, los españoles frecuentemente contraían matrimonio con las hijas de la nobleza amerindia, una política favorecida por el gobierno para facilitar la pacificación. Y a finales del siglo XVI y el siglo XVII, la comunidad de negros comenzó a llegar a América. Al inicio solo se encontraba una pequeña población en los campos azucareros, y puesto que, como el mismo caso que los hombres blancos españoles, el número de mujeres negras era proporcionalmente bajo. En los centros urbanos, los negros hallaron compañeras en la población amerindia. Finalmente, había constantes matrimonios entre mulatos y mestizos. Toda esta mezcla de razas complicaba la creación de una sociedad de dos clases. Los españoles europeos y criollos constituían la élite blanca. Los amerindios y negros representaban un grupo claramente definido de tributos y esclavos. Aún así, toda esta mezcla de razas era inhabitable, y el que llegaran a ocupar puestos importantes en las sociedades diferenciadas por el color y la fisonomía estaba a punto de cambiar. Las castas fueron integradas al mundo capitalista e individualista del hombre blanco. Conforme su color se aclaró, conforme se hicieron menos afro o indio mestizos y más euromestizos, ocasionalmente pasaron al grupo de élite. Para el año 1700, las castas se habían reducido, ocupando solo un 1/6% de la población. La depresión del siglo XVII, la restricción del comercio ultramarino, el virtual derrumbe del control metropolitano, la poca frecuencia de la salida de los barcos, todo parece haber trasladado el poder social y político de la metrópoli a la periferia. Esto provocó que las élites coloniales locales se preocuparan por sus propiedades, sus subregiones y sus provincias. El seleccionismo, regionalismo o provincialismo, como quiera que se le designe, ayudó a producir entre los criollos un nacionalismo incipiente, un sentimiento de mayor derecho a gobernar en América que el que tenían los administradores y comerciantes peninsulares. Ese temprano nacionalismo no debe exagerarse, aunque era evidente que ya existía una brecha entre criollos y peninsulares dentro de la élite colonial. Hoy en día nos percatamos que la realidad burocrática era otra cosa, que el aparato administrativo colonial ibérico constituyó una estructura de entrelazamiento del interés privado y los objetivos estatales para la legitimación de la conquista y la colonización, sino que servía para mantener un sistema colonial explotador. La administración colonial estaba constituida en la siguiente manera: el rey, Consejo de Indias, Casa de Contratación de Sevilla,
el virrey, a quien se le otorga el poder final de la administración, aunque su autoridad era algo ficticia. Estaba limitada por fuerzas compensadoras, la audiencia, revisión judicial de la actuación del virrey y al final de su periodo y la influencia de los cuerpos corporativos por jurisdicción especial, tales como la curía y el consulado. Por debajo del virrey, probablemente la institución más influyente del virreinato fue la audiencia, la cual estaba facultada con altas funciones jurisdicales y administrativas. Y después seguía la Iglesia Católica Romana, quien representaba la fe del conquistador y del Estado en todos los niveles en la sociedad, desde el arzobispo hasta el curo. Los representantes eran blancos hacia 1700. Comenzaron a aparecer mestizos en las parroquias. Hacia 1700, los rasgos distintivos de la política colonial ya estaban bien establecidos. Los cargos públicos en todos los niveles eran considerados como un instrumento legítimo para promover el interés privado por encima del bien común. Una monarquía que extorsionaba una porción del botín fomentaba la corrupción y se mostraba incapaz de controlar los fraudes en los puestos públicos. La ley era arbitraria y ajena en consecuencia sin fuerza moral. Al morir Carlos III generó crisis en España. Carlos IV ocupó el trono en diciembre de 1788 y desde los primeros momentos de reinado se representaron conflictos debido a que muchos estaban en contra de su gobierno. El estallido de la Revolución Francesa presentó para la corona española un nuevo gran peligro. En 1808 se conoce en México las abdicaciones en Bayona de Carlos IV y Fernando VI. El 28 de agosto de ese mismo año, el virrey Iturrigaray llama a la unión de los novohispanos para resistir a Napoleón. En 1809 se inicia la conspiración de Valladolid y en diciembre de ese año son aprehendidos sus cabecillas. En 1810, Allende comunica a Hidalgo sus proyectos a favor de la insurrección. En septiembre del mismo año se inicia en Dolores el levantamiento dirigido por Hidalgo y el 29 de noviembre decreta en Guadalajara la abolición de la esclavitud. 1811 Hidalgo es despojado del mando militar que recae en Allende. El 25 de enero Allende, Hidalgo, Jiménez, Aldama son capturados en las norías de Baján. El 26 de junio son fusilados por la espalda y decapitados en Chihuahua, Allende, Aldama y Jiménez. Y el 30 de julio lo mismo ocurre con Hidalgo. En 1812 es firmada el 19 de marzo la Constitución de Cádiz. En 1813 se inaugura el Congreso de Chilpancingo y el 6 de noviembre se expide el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. En 1814 se promulga en Apatzingán el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y Fernando VII recupera el trono y disuelve las Cortes y revoca la Constitución de Cádiz. En 1822 las Cortes de España declaran nulos los tratados de Córdoba y para el 23 de mayo de ese mismo año el Congreso dispone que Iturbide sea emperador constitucional de México. Él y su esposa son congregados y coronados emperador. Después de Santa Anna, se levanta en armas a favor de la República y declara nula la proclamación de Iturbide como emperador. En 1824 es aprobada la primera acta constitutiva de la nación mexicana, que adopta la forma de república representativa, popular y federal. El 5 de octubre se publica la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y el 10 de octubre Guadalupe Victoria inaugura el primer periodo presidencial de la República Mexicana. En 1813 son promulgadas las reformas liberales durante el gobierno de Valentín Gómez Farías. Para 1917, los revolucionarios norteños triunfantes habían logrado establecer un nuevo marco para el juego político, la Constitución de 1917, a la vez que un gobierno viable. Sin embargo, la nueva coalición dominante y las nuevas estructuras políticas tardaron varios años en consolidarse.